Bienvenidos muchachos a este capítulo número 6 de Deep Stories Podcast. Hoy venimos con un par de historias y espero que las disfruten. Adriana, una joven hermosa de no más de 20 años, llegó una tarde a la hacienda de la familia García, donde estaban en busca de una sirvienta capaz de encargarse de las labores del hogar. Los García habían despedido a varias sirvientas durante varias semanas debido a su incapacidad para llevar a cabo cualquier tarea. Sin embargo, Adriana fue encontrada a pesar de su corta edad y los García vieron en ella a una joven emprendedora. Los días pasaban y la chica no daba problemas, ya que desempeñaba su trabajo como ninguna otra que hubiera pasado por la hacienda. Los García estaban encantados con Adriana. Una tarde, mientras Adriana preparaba la cena, Nelson, el dueño de la hacienda, comenzó a seducirla. Sin previo aviso, tocó una de sus nalgas. Él pensó que Adriana se molestaría, pero en lugar de eso, ella se dejó seducir, no sin antes advertirle: tu esposa nos puede ver. Decidieron encontrarse más tarde, cuando María, la esposa de Nelson, estuviera dormida. Pasada la medianoche, Nelson intentó despertar a su esposa, pero ella parecía muerta. Entonces, Adriana salió de su escondite. Cuando llegó a la habitación, él la esperaba con anticipación y deseo. Estas escenas se repitieron noche tras noche y María nunca sospechó nada. A pesar de que María y Nelson nunca pudieron tener hijos, por razones desconocidas, Adriana comenzó a sentirse mal. Vómitos, náuseas y mareos la acosaban todos los días. Adriana confirmó su embarazo con un médico, y efectivamente, estaba embarazada de varias semanas. Fue feliz de compartir la noticia con Nelson, pero él reaccionó de manera agresiva, ofendiéndola de todas las formas posibles. Nelson arrojó a Adriana a un pozo en la parte trasera de la hacienda, un lugar inaccesible y sin salida, con más de 30 metros de profundidad. Chiquito, ¿no? El horror invadió a Adriana cuando se despertó tras la caída, habiendo recibido múltiples golpes que la dejaron inconsciente. A medida que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Adriana descubrió un panorama espeluznante. Un gran número de mujeres muertas en avanzado estado de descomposición. El olor a carne en descomposición era insoportable. Adriana se cubrió la nariz con la mano mientras avanzaba por ese cementerio de mujeres. Había fragmentos de carne esparcidos por todas partes, indicando que muchas de esas mujeres habían sido desmembradas y abandonadas allí. Luego, gemidos y lamentos comenzaron a escucharse. Adriana se dio cuenta de que eran los espíritus de esas chicas brutalmente asesinadas. De repente, comenzó a caer gasolina desde arriba, junto con antorchas encendidas. El pozo se incendió como el mismísimo infierno, y Adriana no tuvo tiempo para reaccionar. Fue quemada viva. Sin embargo, una noche, mientras Nelson dormía, despertó de repente al escuchar ruidos fuera de la hacienda. Salió con una linterna para investigar, pero no pudo ver nada. Esto ocurrió varias noches, hasta que una noche soñó que su esposa ardía en llamas en el infierno. Asustado, Nelson se despertó y encontró a su esposa, María, durmiendo plácidamente. Al regresar a su habitación sintió que la observaban. Al darse la vuelta, vio el cuerpo calcinado de una chica, aunque las graves quemaduras dificultaban su identificación. Supo de inmediato que era Adriana, quien lo amenazaba desde su posición con su cuerpo carbonizado. A pesar de que estaba calva debido a la pérdida de cabello y tenía la ropa quemada pegada a su cuerpo, Adriana desapareció con una risa malévola. Horrorizado, Nelson corrió de regreso a su habitación, donde su esposa ya no estaba en la cama, sino de pie en un rincón, mirando la pared. Golpeaba repetidamente su cabeza contra la dura superficie, y su rostro estaba desfigurado y ensangrentado. Su esposa lo miraba fijamente, con los ojos ahora blancos y una sonrisa siniestra en el rostro. La puerta de la habitación se cerró con un fuerte golpe, y la temperatura comenzó a descender. Nelson escuchó una voz femenina ronca que surgía de su esposa María, una voz que no le pertenecía. Hacía sonidos extraños y pronunciaba palabras ininteligibles. Paso a paso, su esposa se acercó a él. Nelson estaba paralizado por el terror acumulado.
pudo ver claramente que no era su esposa, sino Adriana, quien lo miraba con ojos penetrantes y una expresión aterradora, una mezcla de maldad y terror. Pero, o sea, Adriana se metió en el cuerpo de la esposa. El espíritu de Adriana, O sea, como un tipo de posesión. exacto, buscando venganza. Uf. Entonces, Adriana desató un grito tan fuerte que una fuerza inexplicable arrojó a Nelson contra la pared, dejándolo indefenso. Su cuerpo comenzó a arder como si estuviera siendo consumido por el fuego. Gritó de dolor una y otra vez, mientras la risa siniestra de Adriana llenaba la hacienda En el cuerpo de la esposa. de la esposa. Finalmente, Nelson vio a su esposa caer al suelo, inconsciente, mientras él seguía gritando de dolor hasta que su cuerpo se redujo a huesos calcinados. El fuego y el olor a carne quemada despertaron a todos los trabajadores de la hacienda, quienes entraron en la habitación de los García solo para encontrar a María de pie en un rincón, sosteniendo un galón vacío de gasolina y una antorcha encendida, riendo siniestramente. María fue ingresada a un hospital psiquiátrico y extrañamente no tenía quemaduras en su cuerpo. Sin embargo, con el tiempo, la hacienda de los García se incendió sin razón aparente y quedó cerrada para siempre. A pesar de ello, algunas personas que han visitado el lugar aseguran haber visto a una chica caminando por los oscuros pasillos con una lámpara en mano. Coraline y la puerta secreta es una de las películas para niños y adultos más oscuras que hay. Pero más perturbadora que la cinta es la verdadera historia que se esconde detrás de esta. Resulta que Coraline sí existió, y su trágico destino sirvió de la base para los relatos, leyendas, libros y desde luego la película animada dirigida por Henry Selick en 2009. Pero la historia real de Coraline está lejos de ser una historia para niños, mucho menos una con un final feliz. La verdadera historia de Coraline, en realidad, la película de Coraline está basada en la gran novela del mismo nombre escrita por el británico Neil Gaiman en el año 2002. Sin embargo, la historia original proviene de un antiguo y escalofriante relato de su pueblo natal, el condado de Hampshire, no sé si se pronuncia así, pero el condado de Hampshire en Reino Unido. Okay. Cuenta la historia que a las afueras de Hampshire vivía una anciana con su nieta recién nacida. Su hijo y su nuera habían perdido la vida en un terrible incendio y la pequeña había sobrevivido de milagro. Pasó el tiempo y jamás se vio a la niña salir a jugar. Su abuela la mantenía encerrada y no permitía que nadie se le acercara a la casa, por lo que la apodaron la mala madre, a la abuela, ¿no? Tanto misterio despertó la curiosidad de varios de los niños del pueblo, quienes en un reto de valentía decidieron esperar a la noche para entrar a la mansión y conocer a la misteriosa niña. Pero al entrar no encontraron ningún indicio de que ahí viviera una niña, ni ropa, ni juguetes, lo único que encontraron fue una cuna. En el interior encontraron un cadáver de una bebé, casi totalmente quemado, con botones en el lugar donde debían ir los ojos, y costuras donde antes había estado la boca. Entonces supieron la verdad. La niña jamás había sobrevivido al incendio. Lo único que la anciana había logrado recuperar era su cuerpo al que se aferraba como si aún estuviera con vida. Los niños huyeron despavoridos de la casa y contaron lo que habían visto a sus padres. Finalmente, la anciana fue recluida en un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta el día de su muerte. Así que ahí lo tienes. Ahora que ya conocemos la verdadera historia de Coraline, no creo que volvamos a ver esa película de la misma manera. ¿Cuál es la peor manera de morir? Mami, ¿cuál es la peor manera de morir? La madre de Kiara miró sorprendida a su hija de 6 años. Cielo santo, Kiara, ¿qué pregunta es esa? Pero mami, ¿cuál es? Bueno, supongo que un fuego es algo malo. Un incendio en casa y que no puedas escapar. ¿Por qué, cielito? Mami está ocupada ahora. Solo preguntaba, respondió a su madre y corrió en dirección al comedor. Papi, ¿cuál es la peor manera de morir? Accidente de tráfico, un ataque de osos grizzly. Papi está viendo ahora el partido, cielito, respondió su padre sin pensar demasiado su respuesta. Oh, bien, solo preguntaba. Kiara hizo una pequeña sonrisa. Ahora se sentía mucho mejor.
Corrió por el pasillo hacia su habitación. Su periquito apenas se movía ahora. Estaba tumbado al final del bote donde lo había encerrado esta mañana. Probablemente moriría pronto, sin aire en ese bote. Pero al menos nadie pensaba que esa fuera la peor manera de morir. Echó un vistazo a la pecera vacía de su armario. La semana pasada la había llenado con el alcohol que su madre usaba para curar las heridas, y había visto cómo los pececitos se movían en círculos hasta finalmente flotar boca arriba. Fascinante. Pero no era la peor manera de morir. El saltamontes del jardín también fue divertido. Le gustó arrancar una a una sus patas, hasta que solo fue un cuerpo inservible, agitándose moribundo en círculos hasta morir. Pero no es la peor manera de morir. Kiara se sentía mucho mejor ahora. Se acercó a la habitación de su hermanita pequeña con una bolsa de plástico en su mano. Dentro de poco, volvería a ser la única niña en casa. Y su hermana pequeña, bueno, al menos no sería la peor manera de morir. Mito o leyenda. Cerca del centro histórico de la Ciudad de México, existe un pequeño y reconocido restaurante llamado La Fonda de Sarita. Se dice que los platillos son tan deliciosos que la gente hace filas largas para comer en este lugar. La leyenda cuenta que el éxito de esta fonda tiene que ver con algo paranormal, o eso es lo que dice la gente. La escalofriante historia comienza hace varios años atrás, cuando Sarita, motivada por realizar sus sueños, decidió rentar un humilde local para poner su pequeño restaurante. Ella era madre soltera y estaba a cargo de sus 3 hijos. El local era muy antiguo y estaba muy descuidado. Sarita tenía que realizarle muchas mejoras al lugar para que estuviera mejor. Así que decidió contratar a un albañil para que le ayudara a hacer el trabajo más pesado. Cuando el albañil comenzó con los arreglos del baño, tumbó una pared que, para su sorpresa, escondía una pequeña habitación, lo que inmediatamente se lo comunicó a Sarita. Cuando se dispusieron a entrar al misterioso cuarto abandonado, lo que encontraron dentro fue una perturbadora escena, pues estaba el cuerpo esquelético de una mujer colgada con una larga cabellera negra, y llevaba puesto un vestido largo y negro que estaba lleno de cenizas. Sarita estaba aterrada, no sabía por qué había un cuerpo dentro de las paredes de su local. Decidió llamar a los dueños, quienes asombrados llamaron a las autoridades. Al descuido de Sarita, esperando a las autoridades fuera del local, su pequeño hijo Leo se acercó al esqueleto, y sintiendo mucha lástima por ella, pensando que la mujer había sufrido y había sido abandonada, está mal escrita, en esta ocasión, en esta habitación, decidió descolgarla para después ponerla en el piso. Cruzó sus brazos e hizo una oración para ella, para que descansara en paz. Cuando los forenses se llevaron el cuerpo y terminaron las investigaciones, a Sarita le comenzaron a salir las cosas muy mal. Al principio eran detalles del restaurante, luego su pequeño hijo enfermó y después al abrir la fonda estaba completamente sola. No había ni un solo cliente. Sarita estaba aún más preocupada al saber que sus pocos ahorros se iban acabando por mantener el lugar. Un día de la nada, una mujer desconocida llamada Inés se acercó a la fonda para pedir empleo. La mujer era hermosa, llevaba vestido negro y su cabello era muy largo. Sofía le comentó que en esos momentos estaba pasando por un difícil momento y que no le podía contratar porque no había suficiente dinero para pagarle. Pero Inés le insistió, diciéndole que ella no quería el dinero, simplemente que le pidió a Sara un cuartito donde ella pudiera dormir y que le brindaran comida. A Sara le dio lástima por la pobre mujer. Después de tanto insistir, tomó la decisión de contratarla, mientras le buscaba otro lugar donde acomodarla para que se quedara. Le puso un pequeño catre en el cuarto escondido, para que ella durmiera allí. Sin explicación, a la mañana siguiente, comenzó a llegar montones de gente a la fonda. Desde ese entonces, el lugar siempre estaba lleno de clientela. Las cosas parecían mejorar para Sarita. Su hijo se alivió y eran tantas las cantidades de dinero que entraban que decidió comprar el local para seguir ampliándolo. Unos meses después, la fonda de Sarita empezó a ser muy reconocida. Inés era muy querida en la familia, le tenían aprecio y Leo tenía a parecerle un enorme cariño.
Cuando Sarita tuvo el dinero suficiente para comprarse una casa más grande, invitó a Inés para irse a vivir con ellos. Pero ella se negó diciendo que no podía. Cuando la fecha del cumpleaños de Leo llegó, hicieron una pequeña reunión familiar en donde invitaron a Inés. Claro, porque ella también era parte de la familia. A la hora de dar los abrazos, Inés se acercó al pequeño Leo, se hincó frente a él tomando su mano y le susurró al oído: Gracias por tener compasión de mi sufrimiento. Ya no me necesitan y nunca te voy a olvidar, soltando lágrimas en su rostro. Al día siguiente, cuando era la hora de abrir el restaurante, se percataron que Inés ya no se encontraba más allí. Parecía que había desaparecido y nunca más la volvieron a ver. Aún así, la fonda continúa hasta el día de hoy, siendo uno de los lugares más prósperos de la Ciudad de México.